Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de neuropaisajismo, jardinería y horticultura terapéutica. El episodio de hoy comienza con una pregunta. ¿Te imaginas un parque donde todos los niños puedan jugar juntos sin importar sus capacidades? Hoy te quiero hablar sobre las áreas de juego infantiles inclusivas, es decir, hablaremos sobre accesibilidad universal, sobre neurodiversidad y además del desarrollo humano. Por lo que me animo a pedirte que compartas este episodio con quien vos crees que puede llegar a generar esa pequeña diferencia en el diseño urbano en las áreas de juego, porque desde allí estamos construyendo una nueva sociedad. Y de paso, suscríbete al podcast si no lo hiciste y comentame cuáles son aquellas acciones que te motivan a dejar esa huella en este mundo, en dejarlo mejor de lo que lo has encontrado. Y ahora sí, entonces empecemos, porque el juego no representa simplemente una actividad recreativa o un método para ocupar el tiempo de la infancia, sino que constituye el eje fundamental sobre el cual se articula el desarrollo físico, el desarrollo emocional, social y cognitivo del ser humano. Podemos decir que en las últimas décadas el urbanismo y la arquitectura han experimentado un giro paradigmático hacia la inclusión, reconociendo que los espacios públicos y específicamente las áreas de juego deben diseñarse bajo la premisa de que todos los niños, independientemente de sus capacidades físicas, sensoriales, neurocognitivas, tienen el derecho inalienable a participar plenamente de la vida comunitaria. Este episodio, que posiblemente termine teniendo una segunda parte si me entusiasmo mucho con lo que te comparto, tiene por objetivo darte herramientas para poder evaluar, para poder aportar, para poder decir, miren, acá podríamos hacer esto para que un niño que tiene trastorno del espectro autista pueda participar, pueda jugar de forma segura, para que un niño con alguna discapacidad física pueda participar del juego con otros niños y así, de ahí para adelante, para generar una sociedad más equitativa. Entonces, comenzamos. Primero, paradigmas de la inclusión y del derecho al juego. La transición del modelo médico de la discapacidad al modelo social ha redefinido la responsabilidad de los proyectistas urbanos. Mientras que el modelo médico se centraba en las limitaciones biológicas del individuo, el modelo social sostiene que la discapacidad surge de la interacción entre las deficiencias de una persona y las barreras físicas, comunicacionales y actitudinales presentes en su entorno. Bajo esta perspectiva, entonces, el área de juego es discapacitante si se presenta, como lo he observado en varias plazas de mi provincia, si se presenta, por ejemplo, una grava infranqueable para una silla de ruedas, o si el nivel de ruido es intolerable para un niño con hipersensibilidad auditiva. Podemos decir que hay un marco legal internacional, sustentado en la Convención de los Derechos del Niño y de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga a los estados y a los municipios a promover del goce de actividades recreativas orientadas al desarrollo de la personalidad y las capacidades mentales y físicas. En el contexto argentino, que es el que me toca a mí, la Ley 24.314 y diversas ordenanzas provinciales y municipales en regiones como por ejemplo en mi provincia, en Guaymallén, en Godoy Cruz, establecen estándares de accesibilidad que deben cumplirse en todo espacio público nuevo o remodelado. Y por las intervenciones muy cerca de mi domicilio, he visto que hay más incorporación de juegos accesibles, pero nos queda mucho por recorrer. Y para ello, siempre es recomendable recurrir a un profesional en el tema, al menos como asesor técnico, si no es como el diseñador del espacio. Cuando hablamos del diseño universal aplicado al entorno lúdico, este no busca crear espacios separados para niños con discapacidad, sino diseñar un entorno único que sea utilizable por el mayor número de personas posibles sin necesidad de adaptaciones especializadas. En el ámbito propio de las áreas de juego, esto se reduce a los 7 principios del diseño inclusivo que guían la creación de espacios donde los niños desean sentirse incluidos,
inteligentes, independientes y, por supuesto, seguros. Esos principios son el uso equitativo, que se traduce con la incorporación de equipos que permitan el uso simultáneo por niños de diferentes habilidades, como columpios nido. Esto fomenta la integración social y evita la segregación. Otro de los principios es la flexibilidad en el uso, donde estructuras con múltiples niveles de acceso, rampas, redes y escaleras, permiten que cada niño elija su propio nivel de desafío físico. El tercer principio es el uso simple e intuitivo. Para ello, señalética con pictogramas claros y rutas de circulación lógica van a ayudar a reducir la ansiedad y a facilitar la autonomía de niños con discapacidad cognitiva o con trastorno del espectro autista. El siguiente principio es de información perceptible, en donde el uso de contrastes cromáticos y texturas podotáctiles en el pavimento va a facilitar la orientación para niños con discapacidad visual o sensorial. Los espacios de juegos también tienen que tener tolerancia al error, es decir, superficies de impacto amortiguantes y barandillas de seguridad redundantes. Esto permite minimizar las consecuencias de caídas accidentales o de mal uso del equipo. El siguiente principio es del bajo esfuerzo físico, rampas con pendientes suaves, máximo del 5% y mecanismos de juego fluidos. Esto va a permitir que los niños con movilidad reducida participen sin fatiga excesiva. Y el último de los principios tiene que ver con las dimensiones que sean apropiadas, es decir, espacios amplios para el giro de sillas de ruedas y estaciones de transferencia a altura regulable, para garantizar siempre el acceso y la manipulación cómoda del equipamiento. Todo esto para poder asegurarnos la cadena de accesibilidad y la movilidad urbana, es decir, la inclusión efectiva no reside únicamente en el equipamiento de juego, sino en la capacidad de la familia para aproximarse, para entrar, para permanecer y para salir del recinto con autonomía. Este concepto, conocido como la cadena de accesibilidad, implica que si un solo eslabón falla, por ejemplo, si no hay estacionamiento para personas con discapacidad en el parque, la totalidad del espacio se vuelve inaccesible, independientemente de cuán modernos sean los juegos internos. Por lo tanto, la planificación de las rutas de llegada debe contemplar veredas con un ancho mínimo de 1,50 m, permitiendo el paso de 2 peatones, una de ellas en silla de ruedas. El interior del parque, los senderos deben ser continuos, sin resaltos y construidos con materiales antideslizantes. Las pendientes longitudinales, ya las comenté, no pueden ser superiores al 5% y deben ser tratadas como rampas, incorporando descanso cada 9 metros y un doble pasamano, uno a la altura de 75 centímetros o 0,75 metros y el otro a los 90 centímetros para acomodar tanto a niños como adultos. En lo que respecta a la materialidad y a la superficie de impacto, tenemos que tener presente que el pavimento es el elemento constructivo más crítico en la determinación de la accesibilidad física y de la seguridad. Los materiales tradicionales, como la arena, la grava o el césped natural, aunque sensorialmente son ricos, presentan desafíos significativos para la movilidad. La arena requiere de un mantenimiento constante para no compactarse y puede ser peligrosa para niños con dificultades respiratorias o visuales. Por el contrario, los pavimentos continuos de caucho ofrecen una superficie firme para sillas de ruedas mientras cumplen con la normativa de absorción de impactos. Y para finalizar esta primera parte en la que vamos a estar hablando sobre accesibilidad e inclusión en las áreas de juegos infantiles, me gustaría que dibujáramos mentalmente un cuadro comparativo entre el material de la superficie, la capacidad de accesibilidad, el nivel de mantenimiento y una o algunas consideraciones sensoriales. Empecemos por el caucho continuo. En cuanto a la capacidad de accesibilidad, es excelente porque es firme, porque es estable y porque es antideslizante. En cuanto al nivel de mantenimiento, es bajo porque requiere básicamente una inspección si hay grietas para después poder intervenir. Y dentro de las consideraciones sensoriales podemos decir que nos permite contrastes visuales y táctiles. El siguiente material para superficie son las baldosas modulares.
cuya capacidad de accesibilidad es muy buena, pero puede presentar resaltos con el tiempo. El nivel de mantenimiento es medio porque requiere de este ajuste de piezas y dentro de la consideración sensorial es limitada a la variedad cromática que tengamos en el mercado. Si usamos como material de superficie el césped sintético, tenemos que considerar que la capacidad de accesibilidad es buena porque requiere de que empleemos una base amortiguante certificada. El nivel de mantenimiento ya es un poquito mayor porque requiere de limpieza, requiere de un cepillado, y en cuanto a la consideración sensorial tenemos que presenta una textura suave y que se calienta un poquito menos que el caucho frente a la radiación solar. El siguiente material son las fibras de madera. Si la vemos desde la accesibilidad, es limitada porque requiere de una compactación y de mantener constantemente un determinado espesor. Por lo tanto, requiere de un mantenimiento alto y de una reposición frecuente de este material. En cuanto a las consideraciones sensoriales, tenemos que es un material natural, pero difícil para sillas de ruedas. Y el último de los materiales que se suelen o solían utilizar dentro de las áreas de juego infantiles es la arena, es la grava, y aquí tenemos que hacer como más énfasis en que generan una barrera para los dispositivos de movilidad. Es decir, la capacidad de accesibilidad es nula. En cuanto al mantenimiento es muy elevado porque tenemos que rastrillarlo, porque habría que desinfectarlo. Y por último tendríamos que reconocer que el valor lúdico en una zona de juegos desde el aspecto sensorial es alto. De allí que incluso en mi propia casa tuve un arenero para cuando mis hijos eran chicos. Entonces, debemos aquí como puntualizar que es fundamental considerar las propiedades térmicas de los materiales, porque en climas cálidos, como en mi propia provincia, el caucho negro puede alcanzar temperaturas extremas, por lo que se recomienda el uso de colores claros y la provisión de sombra mediante vegetación o estructuras artificiales. No sé cómo será donde vives, pero también míralo desde ese lado. Con esto entonces terminamos hoy un episodio un poquito más extenso de lo habitual. La semana que viene hablaremos de ecosistema sensorial, del desarrollo propioceptivo y muchas cosas más dentro de las áreas de juego infantiles. Nos encontramos el próximo jueves en una nueva edición de este podcast que di a llamar Neuropaisajismo, Jardinería y Horticultura Terapéutica. Hasta entonces y muchísimas gracias.